Desde muy joven, Alfredo Mitre entendió que comunicar podía ser una forma de transformar realidades. Nacido en La Chorrera, este periodista y consultor panameño ha dedicado su carrera a contar historias con propósito, aquellas que inspiran, educan y generan impacto social. Su voz se ha escuchado en los medios de comunicación de radio y televisión, donde ha visibilizado las luchas y esperanzas de la gente común. En el ámbito institucional, ha liderado campañas de comunicación que promueven derechos laborales, inclusión y oportunidades, convencido de que informar también es una forma de servir. Hoy, Alfredo se estrena como escritor con su primera novela, De lo viral a lo humano, una historia que aborda el acoso digital desde una mirada profundamente humana. A través de la ficción, busca educar sobre las consecuencias emocionales de la violencia en redes y abrir un espacio de reflexión sobre cómo recuperar la empatía en la era de la exposición permanente. Su gran sueño es que su voz y sus palabras sirvan para seguir construyendo mensajes que invitan a mirar al país y a las personas con más sensibilidad, para que las personas puedan comprender que comunicar no es solo informar, es tender puentes, sanar heridas y recordar que detrás de cada historia viral siempre hay un ser humano. Y ese es nuestro invitado de esta noche en primera persona, Alfredo Mitre, a quien me da un honor entrevistar. Un amigo, un colega que pues tiene una trayectoria muy interesante. Alfredo, hoy por hoy estás en otra faceta, pero quiero hablar de esos inicios. ¿Por qué periodismo? Bueno, mira, gracias por esta oportunidad. Bienvenido. Muchas gracias a toda la audiencia. Yo siempre he dicho que el periodismo me eligió a mí, yo no elegí ser periodista. Yo estudiaba en una escuela técnica en La Chorrera, en el IPT de La Chorrera, y me gradué de bachiller industrial en electrónica. En ese momento, ¿te gustaba en ese momento eso? No me gustaba. ¿O era lo que había para estudiar? Lo que había que estudiar. Okay. Desarmando televisores y radios. Eso era lo que hacíamos. Y repentinamente pasaron cosas en la escuela y lastimosamente la escuela sufrió de una gran crisis reputacional porque un compañero en una riña asesinó a otro. Wow. Y luego el efecto mediático era, ellos son delincuentes, ellos son pandilleros. Y luego los que estábamos en la escuela teníamos que hacer algo para contrarrestar, porque decíamos, nosotros no somos pandilleros, no somos delincuentes. Pero los medios no nos escuchaban. Y tratábamos y no nos escuchaban. Y así un día con 3 amigos fuimos a una emisora local allá en Chorrera y dijimos, ¿qué tenemos que hacer para venir a hablar aquí a los 15 años? Queremos hablar de las cosas buenas que hacen los jóvenes. ¿Independiente de la escuela o de la escuela? Mira, en ese momento no fuimos con nadie de la escuela, fuimos los jóvenes, pero era casi como algo de la escuela. Luego recibimos apoyo de algunas asociaciones, fundaciones y demás, pero los que fuimos a tocar la puerta éramos 3 compañeros y yo. Y el señor de la emisora nos dice, si me pagas $50 al mes, tienes un programa aquí todos los sábados. Y yo le dije, excelente, trato Un eso. chiquillo de 15 años, el señor le va a cobrar $50, pero qué cosa. Bueno, exacto. Pero bueno, la cuestión es que así empezó el programa. Y adivina cómo se llamaba el programa. Pandilleros del Bien en Acción. Porque al final, si éramos un grupo de pelados, unos pandilleros, pero éramos del bien. Estábamos haciendo cosas buenas. Está tratando de utilizar la connotación negativa, para darle la vuelta. Y así empecé en la radio contando historias de muchachos como yo que hacíamos cosas distintas pero que no teníamos la atención. Y eso te captó, te gustó. Sí, bueno, yo hasta ese momento cuando me gradué de la escuela me hice todo el proceso para entrar a la Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniería industrial, porque también me gusta todo lo que es datos, cifras y demás, eso siempre me ha gustado. Y pensé que quería ser ingeniero. Pero en el trayecto, en mi primer año de ingeniería industrial, me di cuenta que lo que era mío, lo que me gustaba hacer era contar historias. Y decidí cambiarme a periodista. Fue un cambio radical. Sí, radical. Cuando llegas y empiezas en esa formación de periodismo, ¿qué te capta o qué te mantiene por esa línea? Porque sabemos todos, lo que hemos estudiado la carrera, que no necesariamente se parece a lo que hacemos. Sí. Sabes, tuve la gran suerte de haber estado en la radio por 3 años. Conocer un poco como lo que se dice como la fama, la popularidad. El reconocimiento en todo. Exacto, y lidiar con eso. Y entender el sentido de esta carrera, Ricardo. Que no tiene nada que ver con la fama y que no tiene nada que ver con la popularidad. Así es. Sino con el sentido de hacer comunicación social como un servicio a la gente, como una forma de ayudar a la gente.
Y eso fue lo que me envolvió y lo que me cautivó de esta carrera, de la que no me arrepiento para nada. Siempre en algún momento todos llegamos a estas crisis existenciales. ¿Qué hubiese pasado si hubiese optado por otro camino? En algún momento lo he llegado a pensar como cualquier persona, pero luego recuerdo el porqué y ya encuentro nuevamente mi rumbo, y eso es lo que quizás me ha llevado a los diferentes momentos de mi carrera, como periodista, como consultor de comunicación, como escritor ahora, y es lo que disfruto hacer. Y hay que decir que tu carrera ha sido una carrera sostenida por un trabajo responsable, un trabajo profesional. Una de las personas que yo más respeto y admiro precisamente, y no porque lo conozca y porque esté conversando conmigo esta noche, eres tú, por el trabajo que has hecho siempre, de forma muy formal, o sea, de manera muy formal y muy profesional. Gracias. Eso te ha llevado a diferentes escenarios. Estuviste primero, hiciste esto en radio, sí. Asumo que mientras terminabas hiciste otras cosas y entonces empiezas tu carrera en medios de comunicación formalmente. ¿A partir de cuándo? Bueno, desde los 18 años ya estaba en los medios de comunicación, primero en la televisión parlamentaria de la Asamblea, donde estaba dirigiendo un programa dirigido a jóvenes, a resaltar lo que hacían los diputados juveniles, porque en ese trayecto también fui diputado juvenil en el año 2007. Y me contrataron para hacer ese proyecto. Luego fui haciendo otras cosas mientras estudiaba, y resulta que uno de mis profesores de la universidad era presentador en un canal de televisión, y me dijo: hay un casting, vayan, todos mis estudiantes tienen que ir porque es una asignación. ¿Quién era el profesor? El profesor se llama Raúl Rodríguez. Raúl, sí, claro, Rodríguez, claro. Y Raúl nos mandó a todos los estudiantes de esa generación, de mi generación de la universidad. Hay varios comunicadores que todavía están y que están haciendo también otras cosas, otros todavía están haciendo periodismo. Y bueno, fuimos a hacer el casting y así llegamos a la televisión. Por sin el yo pedirlo. En RCM, ¿no? Sí, era. Esa fue la primera vez que yo lo vi. Yo cambiando ahí, viendo, y era mi antiguo canal de trabajo, y yo decía: este muchacho se le ve muy joven, pero tiene una seguridad cuando habla que parece que tuviera una trayectoria, no sé, como de 20 años. Sí, por ahí tengo todavía algunos videos de esos. Sí, ahí está en mi cuenta de YouTube todavía. Hay que buscarlo. Vamos. Es más, esta conversación se ilustra con ese material. Vamos a irnos a la pausa, Alfredo, porque Alfredo ha hablado de su nueva faceta, su faceta como escritor. ¿Por qué? ¿Y sobre qué? Vamos a hablar de eso al volver de la pausa aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona, y esta conversación junto a Alfredo Mitre, con quien ya hemos hablado de sus inicios, Alfredo, pero hoy vienes con, bueno, siempre el escritor le llama mi bebé. En este caso, ¿es el tuyo o le llamas de otra forma? Bueno, básicamente es parir, sí, cuando sale de ti. No sé cómo se compararía parir, porque es algo que respeto mucho a las mujeres, pero sí costó mucho trabajo. Hay cosas que se paren, los problemas, las situaciones, todo. Y sacar de ti, obviamente, conocimiento, intención y demás. Investigación, ¿sabes? Porque la responsabilidad de dejar una obra plasmada con información es muy grande. Es como esa misma responsabilidad de sacar una noticia del día a día sabiendo que miles de personas lo van a ver. Y se van a impactar con ello. Se van a impactar o se van a beneficiar, se van a informar, se van a entretener. Es una gran responsabilidad. Y sí, efectivamente siento que es mi primer bebé, porque ya estamos trabajando en otras publicaciones. Pero esta novela, de lo viral a lo humano, busca darle un rostro a esas víctimas de violencia digital. Algo tan común en nuestro día a día, Ricardo, pero de lo que nadie habla. Hoy día es tan sencillo destruir la vida, la carrera, el nombre de alguien solamente con un comentario anónimo en redes sociales. Y eso causa muchísimo daño a muchas personas, a muchas familias, y tenemos que aprender primero a consumir responsablemente el internet y las redes sociales, pero luego a no ser partícipes de esos escenarios y de esos casos de violencia digital, porque a veces hasta
por relajo, por morbo o por cualquier ocio. Hay gente que de ocio se pone a comentar cosas que no son ciertas. Sí, o me llega información y luego también la reenvío. Sin verificar. Y ese es el peor periodista que hay. Ahora, esto es una novela. Sí. Aquí tú pues cuentas o alguien cuenta una historia y hay todo un argumento alrededor de por qué el tema. Exacto, mira. Porque sabemos que es algo actual, o sea, sí, es prácticamente como la violencia doméstica. Efectivamente. Mira, el tema, primero porque como comunicador social es una preocupación que siempre me ha agobiado desde que existieron las redes sociales. Yo recuerdo que desde que salió Twitter, yo era uno de los primeros que estaba allí y utilizaba el Twitter para compartir información. Porque siempre he sido una persona creyente de las redes sociales y todavía lo hago. Yo sé que las redes sociales llegaron para cambiar el mundo y hacerlo mejor. Pero así como en la sociedad hay gente que se aprovecha de los momentos para hacer daño, también hay gente en Internet que se aprovecha. Todos hemos sido víctimas de esa gente. Y allí vamos, Ricardo. Todos hemos sido víctimas. Y hoy día hay personas que han sufrido extorsión por contenidos privados que tras una amenaza de que o haces tal cosa o me das tal cosa o te lo publico. Y muchas personas se callan eso porque obviamente la vergüenza de la exposición no consentida es algo de lo que nadie quiere ser víctima. Por las consecuencias que puede tener. Por las consecuencias que al final es algo privado, es algo personal. Nadie más tendría por qué compartirlo. Así es. Incluso si llegara por error, si te llega algo por error, ¿por qué tienes que compartirlo? No era para ti. Y vamos al principio de la comunicación y de la inviolabilidad de la comunicación, que es un derecho de cada persona. Y hoy día en las redes sociales se ha perdido ese derecho. Y hemos llegado al punto en el que tenemos personas que han perdido la vida luego de una exposición no consentida. Hay películas sobre ello, o sea, basadas en hechos reales. Y hay un gran reto, sobre todo con las nuevas generaciones, que para nadie es un secreto, que quizás no tienen una gran capacidad de resiliencia como aquellas generaciones que tuvimos que aprender la tecnología. Los que nacieron con la tecnología. Ya la tienen allí, es inevitable. Viven con el riesgo permanente. Entonces, con la novela lo que busco es exponer a través de una historia el rostro de una víctima, los comportamientos de un agresor o de una agresora, porque no es algo que se asocia a un género específicamente, y luego también el proceso, cómo lidiar con esta crisis. O sea, parte de mi trabajo también ha sido ayudar a empresas a crear sus manuales de crisis, ¿no? Cómo enfrento una crisis. Con esta novela busco mostrarle en primera persona, a través de una historia, cómo esa persona manejó su propia crisis de su momento en el que se filtró información personal a las redes sociales y luego las redes de apoyo, los amigos, el apoyo psicológico especializado. Y hago una denuncia muy, muy clave. No hay protecciones legales en Panamá para las víctimas de acoso digital. No hay un lugar en Panamá. Ni la legislación tampoco es tan eficiente. Acaba de pasarse una legislación hace poco que lo presentó la diputada Yarelis Rodríguez, pero que el hecho de que exista una ley y no haya una reglamentación es como si no existiera nada, porque no hay un lugar donde una persona víctima de acoso digital pueda llegar y decirle, señores, alguien me publicó. O sea, no hay protocolos realmente de acompañamiento. Por supuesto que no. Vale. Y luego los escenarios después, como tú lo decías, la exposición no consentida. Muchos, no sé, clientes, negocios, empleos se pierden porque ya yo no quiero estar con alguien que su vida pública, privada, ha sido expuesta o de tal manera. Por supuesto. Entonces, esa protección no existe tampoco de ninguna forma. Vamos a la pausa, Alfredo, pero me gustaría conocer, esta es la primera presentación que haces. Sí. Me interesa saber de lo próximo qué será, pero eso nos lo va a decir al volver de la pausa aquí en Primera Persona. De vuelta en Primera Persona, junto a Alfredo Mitre, esta interesante conversación. Alfredo, te decía yo, este es tu primera entrega. Así es. Una historia que habla acerca de, o le pone un rostro al acoso cibernético, las consecuencias y todo lo que se vive. ¿Lo próximo será también en esa dirección? Sí, efectivamente. Mira, quiero compartirte un extracto de la lectura, una frase nada más,
con la que quizás recojo toda la idea de la protección de las personas en el mundo digital. Y dice así: la dignidad digital es una extensión de los derechos humanos. No basta con proteger archivos, hay que proteger vidas y relatos. Nuestra vida física personal vale igual en persona que en redes sociales. Vale lo mismo aquí entre nosotros que en internet. Somos la misma persona. Eso es lo que hay que valorar al ser humano. Y hacia allá me he enfocado porque siento que hay que hablar mucho más al respecto. Esta es una novela dirigida a adolescentes y adultos, pero ¿qué pasa con nuestros niños? Vienen las temporadas de regalo y estoy completamente seguro que muchos de nuestros niños, tablets, celulares, computadoras y demás, los propios juegos, las plataformas y demás, los Roblox y todo este tipo de cosas, casualmente, y los estamos dando sin ningún tipo de precaución. Bueno, la próxima obra se llama Fred y la misión digital y narra a través de diferentes historias de la vida real de la relación de un niño que nace sin saber la tecnología y su abuela, que está mayormente al cuidado del niño, a quien la tecnología se la pasó también, este dilema de enfrentarse a las situaciones que la vida misma nos lleva con el internet de por medio. Aprenden desde lo básico de qué es el internet, por qué nace el internet y qué vino a reemplazar el internet, cómo nos comunicábamos antes de internet, qué cosas se pueden hacer cuando no hay internet. Hoy día vemos niños que cuando se les va el internet se les va la vida. No, y adultos también. Efectivamente. Se cae una plataforma y nos alborotamos todos. Así es. Y en el libro también, de Fred y la misión digital, que va a estar disponible a finales de noviembre, es un libro más que todo de cuentos y actividades. Ok. Sí, para hacerlo entretenido para correcto. Cada actividad tiene un cuento y una actividad que realizar. Y mi primera prueba de calidad fueron mis sobrinitos. Tengo 2 sobrinitos que están en edad escolar. Uno tiene 5 y uno tiene 7. Y el de 5 me comenta hace unos días que alguien se estaba riendo de él en la escuela. Y mi control de calidad fue agarrar el libro. Uno de los cuentos que hay en el libro justamente atiende al tema de ciberbullying. Y les conté el cuento y los puse a hacer la actividad que sugiero. Y obviamente la actividad que sugiero dentro de ese cuento, específicamente atendiendo el tema de ciberbullying o acoso digital, es primero reconocer que necesito ayuda. Porque si alguien se está burlando de mí, lo correcto es reconocer que necesito ayuda. Y los niños tienen que saber pedir ayuda y no tener miedo. Luego, que el más grande o que otras personas puedan también intervenir en el sentido de llamar e informar a los adultos lo que está pasando, hablarle a nuestros padres, abuelos o cuidadores lo que me está sucediendo, o con quién estoy hablando en el internet y demás. Todo eso se va contando a través de pequeñas historias que los llevan luego a hacer actividades en el libro. Por eso la idea de que el libro salga para estas fiestas es que justamente le vas a regalar un celular a tu hijo, no dejes de hacerlo. Porque ahí en la tecnología hay mucha información que va a ayudar a tu hijo a ser una mejor persona. Enséñalo a blindarse. Pero enséñalo a blindarse, a cuidarse. Ahora, y hay algo interesante que dices, porque en nuestra época, o sea, siempre el acoso o el bullying, como se le ha llamado en esta época, ha existido. Sin embargo, en nuestra época acababa cuando nos íbamos para la casa, de la escuela para la casa. Ahora está y se extiende a las redes sociales. Así es. El tema, las situaciones que viven muchos muchachos es agobiante. Así es. Realmente. Uno impacta o logra impactar, por ejemplo, esta preocupación tuya por el tema del acoso digital y todo lo que esto repercute a través de iniciativas. ¿Tú tienes algún tipo de aspiración política, te ves en esa vía, tratando de alguna manera de impactar en ese sentido a través de...? No, bueno, yo siento que he hecho mi carrera siempre al servicio de la gente porque al final de eso se trata el periodismo. Y este servicio a la gente lo disfruto tanto que no creo que lo cambiaría por nada, por lo menos no en este momento de mi vida. Respeto mucho a los políticos, creo mucho en la política porque también es servicio a los demás, pero no me veo participando de la política en Panamá por muchas razones, por no estar de acuerdo en muchas de las estructuras electorales y los procesos para poder hacerlo. No estoy de acuerdo con muchas de esas cosas, pero
cumplo mi misión, voy, voto, apoyo a los políticos que considero que tienen una buena visión, pero yo prefiero mantenerme en mi línea de ayudar a la gente con historias que los ayuden a ser mejor. ¿Cómo te defines en 3 palabras, Alfredo? Bueno, lo primero es que como periodista no estoy tan acostumbrado a que me hagan preguntas. Así que, mira, yo siento que una palabra que he aprendido, que me identifica muchísimo y lo he aprendido en los últimos meses de mi vida, ha sido resiliencia, la capacidad de poder levantarme y aprender de los momentos. Y yo siento y reconozco que soy una persona resiliente. También creo que yo podría decir trabajo, porque creo en el trabajo, he trabajado toda mi vida desde niño y creo que el trabajo define a una persona. Y mi tercera palabra sería honesto. Yo prefiero perder una amistad antes que no ser honesto. Y eso me ha ido muy bien en la vida gracias a aplicar estas reglas de vida. ¿Qué te faltaría en el periodismo hacer o qué quisieras? Wow. Mira, que ahorita está ahí stand-by, ¿no? Bueno, nunca se deja de hacer. Sí, uno nunca deja de hacer periodismo, definitivamente. Ahorita estoy enseñando periodismo y eso me encanta porque yo siento que el periodismo actual en los medios de comunicación convencional ha llegado a su capacidad máxima. Y no somos nosotros los que vamos a cambiar lo que está pasando hoy día. Son las nuevas generaciones de periodistas y de comunicadores sociales que tienen que llevar a los medios de comunicación a una revolución. Y a una reevolución. Al siguiente nivel. Por supuesto. Porque yo sé que el periódico de papel nunca va a desaparecer por la historia que eso representa. La radio, la televisión. Al contrario, se pueden complementar y eso tiene que pasar una reevolución y son los nuevos profesionales los que lo van a hacer. Y creo que me voy más por esa línea. Tú lo sabes, esta es una carrera muy dedicada, muy entregada y yo di mi contribución ya, ¿sabes? Madrugando, trasnochándome, corriendo hacia el peligro, o sea, cuando hay, eso es una broma, ¿verdad? Cuando todo el mundo le huye a la bala, todo el mundo le huye a la bala, nosotros vamos sí. para la bala. Y ya yo di mi contribución y ahora quiero de alguna otra forma, a través de la literatura, del arte, y formar además. Ayudar a la gente en otro sentido, así que... Bueno, ahí está. Y eso tiene un valor sumamente importante además. Alfredo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo, y gracias Primera a vez una conversación entre nosotros así, a través de una... Formal, digamos. Exactamente. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y les reitero que esta entrevista la pueden ver cuando quieran también a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima. Luego.